¿Alguna vez te has preguntado si está bien clonar seres humanos o practicar la eutanasia o decidir sobre el aborto? Estos temas tienen algo en común: la bioética. ¿Qué es la bioética? Bio es la etimología griega que significa vida, y la ética es la disciplina que analiza el bien y el mal de las personas. En este punto, la bioética estudia los dilemas éticos de la atención o investigación de la salud. Hoy en día, la bioética se ha ampliado hasta el medio ambiente, los animales y la salud pública. La bioética emerge en tres aspectos. 1. El surgimiento de derechos humanos y el movimiento de derechos civiles en relación a la atención a la salud. 2. Al acelerado desarrollo científico y tecnológico y todas sus implicaciones que afecten a la humanidad y al medio ambiente. 3. En la justicia ante el acceso a servicios de salud. En cuestiones que se discuten en la bioética pueden ocurrir en academia, en universidades, en escuelas, en hospitales e incluso en los medios de comunicación, por lo que involucran a toda la sociedad, que esto busca la mejor ruta de acción para cuando existen valores de conflictos. Deontología es la rama de la ética que se centra en los estudios de los deberes y obligaciones que deben guiar en el comportamiento humano en el ámbito profesional. Su nombre proviene del griego deon, que significa deber, y logo, que significa estudio o conocimiento. La deontología busca determinar los preceptos que deben seguir los profesionales para actuar de manera ética y responsable en su campo. Su origen filosófico: el término deontología fue acuñado por el filósofo inglés Jeremy Bentham en su obra Deontología o Ciencia de la Moral, que fue publicada en el año 1832. Bentham propuso que esta disciplina debía servir como un precepto al utilitarismo, que enfatizan las acciones que tienen un valor intrínseco independientemente de sus acciones. Entre deontología y Kant, el pensamiento de Immanuel Kant argumentaba que las acciones éticas deben seguir las leyes morales universales. Para él, la única cosa intrínsecamente buena es una buena voluntad, que significa que es una acción moralmente correcta, no solo por sus resultados, sino por la intención detrás de ella. Por ejemplo, decir la verdad es un deber, no importa si trae consecuencias negativas. Esto refleja su famoso imperativo categórico, que establece que debemos actuar solo de acuerdo con aquellas máximas que podamos desear que se conviertan en una ley universal. Pero en la actualidad, la deontología se aplica principalmente en las profesiones mediante códigos de ética que regulan la conducta de los profesionales. Por ejemplo, entre ellas tenemos el médico. El médico respeta la vida y confidencialidad del paciente. El abogado defiende la justicia y el derecho, y el docente educa con responsabilidad y equidad. Estos códigos buscan garantizar responsabilidad, honestidad, respeto, compromiso social. Es universal a todas las personas en situaciones similares. No depende de las consecuencias, sino busca actuar correctamente con principios y ejemplos de dilemas éticos deontológicos. Hoy vamos a iniciar hablando sobre los dilemas éticos contemporáneos. El uso de reconocimiento facial y vigencia biométrica por parte de los estados. Nos podemos preguntar, ¿es ético sacrificar la privacidad individual en el nombre de la seguridad colectiva? Aquí chocamos directamente con los derechos humanos, especialmente el derecho a la intimidad y a la libertad del movimiento. Y para entender estos debemos distinguir entre moral, las normas sociales vigentes, y ética, la reflexión crítica sobre esas normas, siguiendo el imperativo categórico de Immanuel Kant. El ser humano debe ser tratado siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Convertir al ciudadano en un dato procesal para el control estatal vulnera su dignidad. Y desde la deontología jurídica, el abogado y el legislador tienen el deber ético de garantizar que la técnica no sobrepase la ley. El problema actual es que el vacío legal en nuevas tecnologías permite abuso de poder
Mi propuesta es que la ética debe dejar de ser reactiva y volverse preventiva para salvaguardar la justicia. Y hablando del dilema ético, el uso de inteligencia artificial y biométrica en el control social versus el derecho a la privacidad. Ética, reflexión sobre los límites del poder tecnológico, los derechos humanos, protección de la dignidad frente a la vigilancia masiva. Y como autor de referencia lo tenemos a Immanuel Kant, el cual su enfoque en la autonomía y la dignidad humana es fundamental para criticar la instrumentalización de las personas. ¿Y cómo es el vínculo deontológico? El compromiso del profesional del derecho para actualizar los marcos normativos ante los riesgos de la era digital. La cultura de paz se enfoca en solucionar conflictos de manera armoniosa, todo con los derechos humanos para crear un entorno de pacífico y que la sociedad y las personas puedan solucionar sus conflictos de manera armoniosa. Voy a hablar de dos dilemas muy importantes en nuestra cultura, que son el diálogo y la empatía. El diálogo es una manera de expresarse abiertamente con mucho respeto, ya sea para solucionar conflictos, no a la violencia, y poder expresarse de manera respetuosa ante la otra persona, o ya sea la sociedad o Estado. También tenemos la empatía, que es ponerse del lado de la otra persona, comprender sus sentimientos y poder ser tolerante ante ello. Un poquito de la historia de esta cultura nace en el siglo XX con Kant, uno de los grandes filósofos, que promueve también solucionar los conflictos de manera pacífica, ya que lanza su primer libro, que es muy importante, La Paz Perpetua, que nace en 1975, y se basa más que todo que los estados tienen que trabajar, la sociedad tiene que trabajar junta para poder lograr una sociedad de paz y armonía. Un poquito también de los conflictos que lleva el dilema actual en Bolivia es la falta de empleos o un empleo justo. Entonces tenemos también complicaciones con lo actual, que enfrenta también los desafíos de lo digital para poder llegar al alcance de otras personas y poder culturizarse sobre este tema de cultura de paz. Pero ya nuestra juventud también ya está trabajando con nuevos proyectos para garantizar y de forma pacífica muchos conflictos que tiene nuestro país. Voy a cerrar con esta frase muy importante que viene de la mano de la deontología en cultura de paz. Ya que los dos son fundamentales para promover esta cultura, porque tenemos que llevar siempre de la mano los derechos humanos en Bolivia y el mundo para garantizar la paz. Ética y moral. La ética y moral han evolucionado desde reflexiones filosóficas abstractas hasta aplicaciones prácticas en contextos sociales complejos. La moral ofrece normas claras, la ética las analiza y las fundamenta. Abarca miles de años y diversas culturas como la griega, la china o la de la India. Todas han sido fundamentadas en su propia ética y moral. 500 o 1500 años antes de Cristo, la ética y moral estuvo totalmente dominada por la Iglesia Católica, de la mano de San Agustín o de Santo Tomás de Aquino. En nuestro tiempo, la ética y moral sigue evolucionando de una manera que nos aporta muchos criterios en el cual no podemos definir o no podemos llegar a un punto claro de la ética y moral. Es decir, muchas veces parece que todo significa lo mismo, pero no es así. Los debates siguen creciendo en la globalización, en la tecnología, en los derechos humanos. Más aún, es una parte fundamental de cada profesión ejercerla con una ética y moral sólida. Hans Kelsen, en su libro
la teoría del derecho nos indica algo muy reflexivo, que dice que la justicia es la felicidad social, mas nunca es así, es decir, que es subjetiva.